Vamos a continuar nuestro estudio sobre Mesopotamia, recordando las tres etapas que hemos estudiado hasta ahora. La primera etapa, que eran las ciudades imperiales sumerias. La segunda etapa, que es el imperio, el primer imperio de la humanidad, el imperio de Akkad, el imperio, la primera vez que una cultura es universal en una zona, y va a ser este imperio sumerio, el imperio del rey de Akkad. Bueno, pues, mejor el emperador de Akkad, Sargón de Akkad. Luego vamos a ver, pero ahora vamos a ver, después del que termina el imperio sumerio, un corto espacio de tiempo que va a ser un renacimiento sumerio. Una de las ciudades que habían sido ciudades hegemónicas en el primer periodo de las ciudades sumerias va a tomar protagonismo, y va a ser una ciudad la que de alguna manera domine todo el sur de Mesopotamia, como había ocurrido con el imperio acadio. Esta ciudad será la ciudad de Ur. Le llamaremos a este periodo Renacimiento Sumerio o Tercera Dinastía de Ur. Bueno, pues hablando las ciudades imperios sumerias, el imperio acadio y el Renacimiento Sumerio o Tercera Dinastía de Ur. Bueno, pues este periodo sumerio, este renacimiento sumerio, es la tercera dinastía de Ur, donde se van a encontrar uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia de Mesopotamia. Van a ser las tumbas reales de Ur. Se encontraron en el tercer milenio, entre el 2110 y el 2000 a.C. Bueno, pues aquí tenemos uno de los grandes restos arqueológicos bastante bien conservado para entender cuál era su material, ¿no? Que es el antiguo zigurat de Ur. Es del 2100 hasta el 2200 a.C. y va a ser, como dijéramos, el tótem del renacimiento sumerio. Bueno, pues aconteció desde la caída del imperio acadio entre el 2110 y el 2000 a.C. Dentro de esta etapa destaca los años de la llamada tercera dinastía de Ur, y en la cual, como ya decíamos, es esta ciudad la que tomará la hegemonía, pero una hegemonía nueva, una hegemonía total, que no será solamente de su ciudad, sino será de su ciudad y de todas las ciudades sumerias que le rodean. Pero en un principio es Lagash la que mejor se conoce de este periodo. Se conoce muy importante su rey Judea, muy interesado en el comercio. Fue un rey poco guerrero y gran comerciante. Se sabe que mantuvo contactos con los lugares madereros, sobre todo de Siria y los del Líbano, con los grandes cedros del Líbano, y también del Valle del Indo, donde obtuvo elementos como diorita, cobre y oro, los cuales fueron utilizados mayormente para hacer estatuas reales. Aquí tenemos la ubicación de Lagash, primera ciudad preponderante de la tercera dinastía de Ur, del renacimiento neo-sumerio. Todos estos materiales, como decíamos, fueron empleados para elaborar estatuas de este dios, de este rey de Judea, que era utilizada para decorar los templos. Fueron muy importantes y fueron características de este periodo. Aquí tenemos al príncipe de Judea, que realmente más que príncipe, porque aquí no hablamos de una hegemonía total, como hablaremos después de Ur, fue lo que se llamó en sí, gobernador de Judea. Aquí tenemos a esta imagen que va a ser muy característica de este renacimiento sumerio o tercera dinastía de Ur. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vemos que porta un gorrito, tiene ojos redondos, como corresponde también aún a la época sumeria, las cejas remarcando, la boca engrosada, una barbilla más prominente. Es más naturalista que aquellas antiguas imágenes que veíamos en las primeras ciudades sumerias. Aquí le vemos con una ofrenda haciendo una libación. Vemos la libación que recorre todos sus lados, es decir, que está haciendo libaciones a los dioses. Bueno, esto es una imagen de la excavación arqueológica de Lagash, donde se encontraron todas estas figuras de los reyes de Lagash, del rey Judea. Bueno, después de Lagash hubo un pequeño periodo en el cual Furuk la hacía más importante, y con el reinado del rey Utu-Egal. Este rey Utu-Egal fue el primero que trasladó
ya definitivamente la hegemonía de Uruk a Ur, y fue el que realmente fundó la tercera dinastía de Ur, que va a ser la más característica de este tercer periodo de la historia de Sumeria, que será el periodo de la tercera dinastía de Ur o periodo del renacimiento neo-sumerio. Es decir, Sumeria, las ciudades sumerias pasan, llega el imperio acadio, luego otra vez una ciudad. En este caso, Ur va a renacer tomando la hegemonía de todas las ciudades. En un primer momento decíamos que Utu-Egal será rey de Uruk, y aquí tenemos la ciudad de Uruk, donde mandó Utu-Egal, y en este momento fue Uruk la hegemónica, pero pronto Utu-Egal trasladó la capital de Uruk a Ur, de manera definitiva, de Uruk a Ur. De esta manera, Ur va a ser la que va a reinar sobre toda esta, sobre todo este espacio del sur de Mesopotamia, que antes estuvo dividido en muchas ciudades y que antes estuvo ocupado por el imperio acadio. Así pues, la dinastía de Ur se caracterizó por la que Utuk-Egal por fin venció a los nómadas gutis, aquellos que al este del Tigris habitaban los montes Zagros, y que eran aquellos pueblos que eran seminómadas, que bajaban haciendo rafias sobre las poblaciones sumerias y eran difícilmente vencibles. Él los venció, y al vencerlos se nombró rey de las 4 regiones. Aquí tenemos los Zagros, y aquí tenemos la llegada del rey y venciendo a los Zagros y incluyéndolos en la tercera dinastía de Ur. Bueno, pues a este rey le sucedió Ur-Nammu. Ur-Nammu no sabemos si fue parte de su dinastía o fue un usurpador. Se ha pensado que podía ser su hermano, pero desde luego si era un hermano con relaciones muy cordiales. Este nuevo rey se esforzó por hacer valer su título, el título que según él había heredado, y para esto atacó las ciudades vecinas, conquistando definitivamente Nippur, Larsa, Eridu y Larsa, y haciendo de una forma ya más consolidada, más firme, la hegemonía de Ur sobre todas estas ciudades, dando realidad política a la tercera dinastía de Ur. Bueno, este es Ur-Nammu, el segundo rey de la dinastía de Ur, y aquí tenemos la ciudad importante, que fue, ya hemos dicho, fijaros, capital de todas las ciudades: Sippar, Kish, Nippur, Ilsin, Larash, Ulma, Lagash, Uruk, Larsa, Ur y Babilonia, que veremos que va a ser la que va a salir victoriosa y va a crear una nueva etapa en los gobiernos que hemos ido nombrando de la Baja Sumeria. Bueno, este es lo que señala la cinta, la línea roja, lo que ocupó la tercera dinastía de Urus al final del tercer milenio antes de Cristo. Aquí tenemos que va desde los montes Zagros, los tenemos aquí, la zona del Elam con Susa, llegando hasta Asur, englobando Sippar, Babilonia, Kish, Nippur, Lasar, Uruk, Larsa, Lasak, Umma, Eridu, Ur, todas las ciudades, siendo Ur la hegemónica sobre todo ello, creando como otro nuevo estado, un segundo estado. El primer estado fue el estado acadio, ahora sería un estado formado en la tercera, reinado por la tercera dinastía de Ur. Bueno, no obstante, él no fue un rey expansionista, hizo una gran labor administrativa y una gran labor de reformas y de construcciones de infraestructuras. Las ciudades sumerias fueron pidiendo autonomía poco a poco, sometiéndose todas ellas a estar bajo el control directo del rey de Ur. Bueno, pues Ur-Nammu se dio a sí mismo el título de rey de Sumer y de Akkad, si bien no se conocen precisamente los límites de su dominio. Ahora bien, se han encontrado inscripciones de Ur-Nammu en las ciudades de Nippur, de Lagash, de Uruk, de Larsa, de Eridu y de Ur, pensando que realmente él sería hegemónico en todas estas ciudades. Hay una cosa muy importante del reinado de Ur-Nammu, segundo monarca de la tercera dinastía de Ur, y es que él elaboró el código legal más antiguo que se conserva. Es 300 años anterior
al Código de Hammurabi. Se publicó, ya hemos dicho, bajo el reinado del rey Urnamú de Ur. Este código de Urnamú está basado en la reparación económica de los daños. Es decir, ese va a ser el objeto de este código. Aquí tenemos una imagen del código de Urnamú del año 2100 a.C. Aquí tenemos al rey, aquí lo vemos a Urnamú sentado con la luna y la reina y personajes que la acompañan. 2200 a.C. Aquí tenemos los restos del código de Urnamú, que fueron traducidos por nuestro Samuel Noah Gordon. Bueno, y aquí os he puesto una comparación. El código de Urnamú es del año 2112 a.C. y el código de Hammurabi es de 1790 a.C. Es decir, 300 años más antiguo el código legal de Urnamú que el código conocido de Hammurabi. Esto es importante porque 300 años de diferencia es muchos años de diferencia. En el prólogo de este código, previo a su articulado, se afirma que la fuerza de Nana, la diosa Nana, con ella, con la fuerza de Nana, se establecía la justicia en el país. Se expulsaba del país el desorden y la iniquidad. A continuación vamos a nombrar algunos de sus artículos para que observemos cuál era la calidad de este código. Fundamentalmente era como el código de Hammurabi después, 300 años después, la ley del talión. La mujer decía que abandone a su marido y tenga relaciones sexuales con otro hombre. Esta conducta ha de ser sancionada por su propio esposo, quien matará a su mujer. En cambio, si su esposo o cualquier otro hombre desfloraba a una esclava, la sanción tan solo era una pequeña pena económica. Es decir, aquí vemos realmente la protección a la mujer es completamente negativa. Se castigan también conductas que atentan contra el honor. Es decir, por ejemplo, a la persona que calumnia a otra se la castigará incluso con penas muy, muy importantes. También se cultivará a la gente que no quiere trabajar, a la gente que deja las tierras no cultivables. Es decir, que esto también será punible. La traducción, como decíamos, de este código fue elaborada por Samuel Noah Kramer, este grandísimo arqueólogo mesopotámico. Fue publicada en el año 1952. Estaba basada en los dos fragmentos, aquellos que hemos encontrado, hemos mostrado que se encontraron en Nippur. Es decir, que Samuel Noah Kramer tradujo esta ley importantísima basándose en dos fragmentos que encontró en el templo de Nippur. ¿Cuáles son las conclusiones de este código? Este código anterior al de Hammurabi, es decir, que fue muy importante porque influyó muchísimo en el código de Hammurabi, que también se iba a basar en la ley del talión. Nos muestra un sistema jurídico avanzado, porque en él no hay castigo. Hay castigo, sí, pero además hay reparación del daño causado. Es decir, el que roba devuelve lo robado. El que deja de trabajar paga lo que no ha trabajado. El que hace un daño repara con dinero este daño causado. También nos demuestra ya desde muy antiguo la absoluta sumisión de la mujer. También nos habla de que no hay aquí una sociedad justa. La injusticia, la desigualdad y la opresión del pobre, del débil y de la mujer estaban a la orden del día. Aquí tenemos la estela de Urnamú, está haciendo libaciones al dios y dedicándole su código. Bueno, hay una cosa muy interesante en el código de Urnamú y es que es el principio del derecho marítimo. En este código de Urnamú se dice que se regula el tráfico de barcas en las orillas del Tigris, en las orillas del Éufrates y en las orillas de todos los ríos. Yo, me he atrevido aquí, ya sabéis que soy muy atrevida, a colocar al lado de la estela de Urnamú nuestro pabellón al lado de la lonja, el Palacio del Mar, donde se da también una de las primeras derecho marítimo que se va a dar en el Reino de Valencia. Es decir, el Consulado del Mar resume
anuncia, recapitula el derecho marítimo hasta entonces conocido. Bueno, pues realmente muchísimos años después, en la ciudad de Valencia, en el Consulado del Mar, al lado de la Lonja, también se establece un código marítimo para el uso del uso de los ríos, en este caso de los distintos acequias que van a regular el riego de las tierras valencianas, unas acequias que ya vienen desde el tiempo de los árabes. Bueno, pues regula los nuevos canales de riego y a través de ellos se abrirán nuevas rutas comerciales. También va a regular la construcción de los templos destruidos por los Guti en la ciudad de Ur. También en esa época se edificó el primer zigurat, como torre escalonada, que tenía 7 alturas, 7 terrazas. Tan solo se conservan 3, pero quizá lo que se conservan está bien conservado. También se agradeció y se hizo importante el templo de Enlil en la ciudad de Nippur, donde se encontró el código que hemos nombrado. Aquí tenemos el gran zigurat de Ur, con 3 subidas. Aquí vemos una de las 3, tenía, ya dimos, 7 terrazas. De las 7 terrazas hoy tan solo se conservan 3. No obstante, lo que se ha conservado muy bien, dado que el material del que fue fabricado fue un material pobre, que ya hemos dicho que de hecho soportó muy mal la llegada de los tiempos. ¿Quién sucedió a Ur-Nammu? Le sucedió su hijo Sulgi, que consolidó durante los 48 años de reinado, consolidó los logros de su padre. Luego fue sucedido por Amarsin, que construyó un sistema de fortificaciones de 270 kilómetros llamado la Muralla de los Martu. ¿Por qué? Porque era para defenderse de las invasiones de los Martu. El último rey de la dinastía de Ur fue Ibisin, es decir, que fue una dinastía corta de 100 años, la dinastía de Ur, pero que significó la vuelta a renacer del mundo de las ciudades sumerias, pero en este caso de una sola ciudad sumeria, la ciudad de Ur. Es decir, que ha habido ciudades sumerias, Ur, Umma, Kish, Lagash, que han sido hegemónicas. Luego ha venido el imperio acadio, luego ha venido este renacimiento de una sola ciudad sumeria, la ciudad de Ur, que se llamará por eso el renacimiento sumerio o tercera dinastía de Ur. Bueno, la economía fue una economía centralizada, sobre todo para el mantenimiento de los templos. Hubo una gran producción textil llevada a cabo fundamentalmente por mujeres y también hubo gran actividad comercial con metales y con piedras preciosas, con marfil y con madera, es decir, que hubo una actividad comercial, se relacionó con el Líbano, hemos dicho, y con estas ciudades que proveían a Ur de estos materiales preciosos. Y el arte neosumerio, hemos visto la arquitectura, que está representada maravillosamente por el zigurat de Ur, que fue construido por la tercera dinastía de Ur, fue destruido por los elamitas y posteriormente mandado a reconstruir por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. En el 2016 fue elegido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estaba rodeado por una muralla de 8 metros de altura. Tenía una planta rectangular. Estaba fabricado, como todo, con ladrillos de adobe. Y cada pared estaba orientada a un punto cardinal. Tenía 3 escaleras exteriores que aún se conservan. Estaba 21 metros sobre el nivel de la ciudad y tenía 7 terrazas, de las que se conservan tan solo las 3 primeras. La superior se encontraba una especie de santuario o una especie de hogar para que la diosa acudiera a él cuando los visitara. Estas ruinas de zigurat fueron descubiertas por William Kenneth Rothfuss en 1850. Bueno, aquí tenemos el zigurat de Ur, tal y como está hoy reconstruido, y aquí vemos las 3 terrazas que se han podido reconstruir, y arriba hemos hecho una especie de recreación del pequeño templo que sería para la diosa en sus llegadas a la ciudad de Ur. Sí, una escalera, otra escalera, 3 escaleras que tienen acceso a las hoy 3, anteriormente 7 terrazas que tenía el zigurat de Ur. Es el lugar al culto de la diosa Nana. Por tanto, este pequeño templo, esta pequeña casa, este pequeño hogar será de la diosa Nana y fue construido, ya hemos dicho, por el rey Ur-Nammu.
Fue reconstruido por Nabucodonosor, el segundo rey de Babilonia. Bueno, aquí tenemos, son ladrillos secados al sol, las 3 escalinatas que le van a acompañar. Esta es la gran escalinata procesional y este es el santuario que decíamos que se dedicará a la diosa Nana. A pesar de sus años de antigüedad y del material que estaba hecho, se ha conservado en muy buen estado. Fueron reconstruidos últimamente, el último reconstructor fue Saddam Hussein y fue dañado por las potencias occidentales durante la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo en 1996. Bueno, pues es importante también en el arte neosumerio la escultura. Hemos hablado de los reyes de Judea, que hay hasta una treintena de esculturas del rey. Son esculturas de bulto redondo, de material duro, de diorita, negras o verde oscuras, y siempre están con la misma postura, sentados o de pie, pero siempre con los brazos cubiertos, cruzados sobre el pecho y con las manos abiertas, entrelazadas. Van vestidos con manto o con toga, llevan el pelo rapado y sin barba, suelen tocarse con un bonete o gorro, tienen rasgos más suaves que a los antiguos cortejos de los templos sumerios. Son figuras proporcionadas, en el manto llevan algunas inscripciones y las cejas están trabajadas como si fueran pequeños pelitos formando espigas. Aquí lo tenemos, al rey de Judea. Y aquí tenemos una estatua de Curlil, gobernador funcionario de la antigua ciudad de Uruk. Esta es una escultura de la dinastía de Ur también. Otra escultura de una mujer que porta un presente a los templos. Esta es otra escultura de el rey Ur-Nisiku. Este es Namuna. Y aquí tenemos la estela de Ur-Namur. Este es el rey Ur-Namur. Y aquí tenemos la estela de Ur-Namur, encontrada en Ur por Leonard Boley, aquel que va a descubrir las tumbas de la tercera dinastía de Ur. Está formada por frisos. En el primer friso veremos al rey junto a los astros. En el segundo friso vemos al rey entre los dioses. En el tercer friso vemos al rey como constructor. Es decir, está esculpida en espacios libres y está decorada por ambos lados porque se dejaba al aire libre. Pero estar en espacios al aire libre está trabajada por los dos lados, como ocurría con la estela de los buitres. Es grande y rectangular y está formada por frisos paralelos. En el primer friso aparece el rey bajo los símbolos astrales de los dioses. Aquí vemos los símbolos astrales de los dioses, ya el rey. Aquí vemos al rey Ur-Nammu, que está entre los dioses Nanar y Ningal, padres de la diosa Istar, la diosa Inanna o la diosa Istar. Ur-Nammu está entre ellos. Aquí vemos a Ur-Nammu, que está como transportando los aparejos o ayudando a la construcción del templo. Ya hemos visto que los reyes participan en la construcción de los templos. Esto ya lo veíamos en las antiguas estelas sumerias. En la de Talok veíamos ya el rey que portaba en su cabeza una cesta con los instrumentos de la construcción. Aquí vemos a Ur-Nammu entregando a Hasamer el nombramiento de Ensi, de gobernador. Bueno, también hemos encontrado un toro que quizás será el antecedente de los toros alados. Muy bien no se sabe para qué servía. Está esculpido en un material oscuro, tiene estrellas y oquedades con otro material que solamente sería dorado, que solamente será oro, y representaría el firmamento, el cielo. Tampoco se observan sus ojos, es barbado y tocado con cuernos. Aquí le vemos los ojos como oquedades, una especie de orificios que estaban rellenos de oro. Es un toro androcefálico, el toro de Girsú, que muy bien no sabemos qué utilidad tenía. Lo que sí que sabemos es un representante o un antecedente de los toros alados. Esto es un hallazgo que se encontró de la primera dinastía de Ur, que es una especie de juego de mesa o un tablero para un juego de mesa o de tablero que también donde gastaban su tiempo los hombres de la tercera dinastía. Bueno, este es el hecho arqueológico, uno de los hechos arqueológicos más importantes de la antigüedad. Aquí tenemos a
era el hallazgo de las tumbas reales de Ur. ¿Quién lo hizo? Fundamentalmente este hombre, Leonard Boley. Leonard Boley fue amigo de Edward Lorenz, que es el Lorenz de Arabia. Ambos entraron en el ejército inglés, pero así como Lorenz de Arabia quedó siempre allí, Leonard Boley dejó la milicia y volvió a la arqueología. Bueno, pues se sabía que desde el año 400 a.C. Los sedimentos del río Éufrates crecieron mucho y entonces alejaron mucho Ur de la ribera del mar del Golfo Pérsico. Bueno, pues el aspecto en el siglo XIX y XX de Ur era un pedregal con algún que otro hotel que había sido identificado por algún viajero italiano. Se había localizado, eso sí, ya el zigurata aquel que nombrábamos tan importante, y se habían hecho excavaciones, pero buscando objetos de valor, más de rapiña que de interés arqueológico. Fue Leonard Boley, el amigo y compañero de Lorenz de Arabia, el que realmente, después de su estancia en el ejército, abandonó la milicia y retornó a las tierras de Ur. Él tenía gran confianza en Ur, sabía que iba a encontrar cosas importantes y entonces planificó sus excavaciones en 1922 de una forma científica. Y esto consistió en que, en primero buscar el tememos de la ciudad, que es el lugar donde estaban los templos y los palacios, identificarlo, para luego poder inaugurar de manera efectiva y de manera provechosa las excavaciones en este lugar. En la primera campaña él se dio cuenta pronto que había un gran cementerio, y este cementerio debía ser importante porque encontró pequeñas ciudades, objetos de oro, que le hizo intuir que allí había grandes enterramientos. Bueno, pues, pero él realmente, su buen juicio siempre se puso frente a la rapidez y a la avaricia. Prefirió estudiar los estratos de la ciudad, prefirió evaluar los distintos estratos y entrenar a los trabajadores y ponerse en contacto con los líderes de las tribus locales. Él sabía que las campañas de trabajo en el yacimiento eran locales, eran escasas en el año, y que había mucho tiempo en que el yacimiento se abandonaba. Y era fundamental tener muy buena relación con los líderes de las tribus locales, porque si no se hacía así, la rapiña era el objeto de estas excavaciones y los ladrones acudían, que tenía que tener una buena relación con los líderes de las tribus locales. A esto se dedicó nuestro maravilloso arqueólogo, y por esto consiguió una campaña de gran éxito. No fue, por tanto, hasta el año 1926 cuando Boley acometió la excavación de la necrópolis real. Para este momento, un joven arqueólogo, Mas Malowan, se incorporó al trabajo con él. Este Mas Malowan, aparte de como maravilloso arqueólogo que hizo excavaciones en Siria muy importantes, que se encuentra en el Museo Británico, es importante porque se casó con Agatha Christie. Agatha Christie había sido maltratada por su marido, por el señor Christie, que la dejó abandonada y además encima la injurió y la menospreció, la humilló, y ella, muy dolida, cogió el tren del Oriente Express y marchó primero a Estambul y después hasta la tierra de Irak. Allí se encontró, fue a visitar las excavaciones de Boley y conoció a Mas Malowan. Mas Malowan se enamoró de ella y le pidió matrimonio. Aquí tenemos a Mas Malowan, el joven Malowan, junto con la escritora Agatha Christie, que no abandonó su primer apellido, pero se desposó con Mas Malowan. Aquí tenemos el matrimonio, que perduró muchos años y tuvieron una vida feliz. Agatha era mayor que Lucien y así se lo hizo saber. Y él le dijo: bueno, yo soy arqueólogo, a mí me gusta lo viejo. Malowan, además de casarse con Agatha Christie, realizó excavaciones fundamentalmente en la actual Siria e Irak, y muchos de sus hallazgos, como decíamos, están hoy en el Museo Británico. De su relación con Mas Malowan, Agatha Christie obtuvo muchos datos para desarrollar brillantes novelas como Asesinato de Mesopotamia, Muerte en el Nilo o Cita con la Muerte, donde hace alusión con bastante frecuencia a estas excavaciones que estaba realizando su marido junto con Leonard Boley.
En la campaña de 1926-1927 encontraron un espectacular puñal con una gran empuñadura de oro de lapislázuli, además de un saquito de oro que contenía instrumentos de tocador. Esto hizo pensar que estaban muy cerca de una gran necrópolis real. El descubrimiento provocó la conmoción de los obreros que encontraban sin parar pequeñas cuentas de oro. Tuvo que ponerse muy en serio para poder controlar a los obreros, porque la codicia es mala consejera de los arqueólogos. Habían encontrado una tumba, la tumba del rey Mescalanduj. Es un rey un poco extraño, porque este rey no está en las listas de reyes sumerios. Y entonces, como no estaban las listas, Wole asumió que no era real, pero encontró numerosos objetos de oro, incluyendo un maravilloso casco de oro con inscripción con el nombre del rey. También se supo que estaba casado con la reina Nimbada. Años posterior, André Parrot, 10 años después, lo identificó como el padre del rey Mesanapeda, que ese sí que estaba en las listas reales de Ur. De esta manera se supo que era un rey, y se supo que el casco era de un rey, del rey Mescalanduj, del año 2000 a.C. Significa este nombre héroe de la buena tierra. Realmente no fue un rey, fue un en sí. Quizá por eso no estaban en las listas reales. Un en sí es un gobernador. Es decir, su tumba contenía maravillosos objetos de oro, incluyendo su casco con una inscripción con su nombre. Aquí tenemos el casco del rey Mescalanduj. Maravilloso casco, bellísimo casco, maravillosamente esculpido, que se encontró en maravilloso buen estado. Al lado de él se encontró el tesoro de la reina Puabum. El tesoro de la reina Puabum es muy importante porque fue la única que se encontró con todos sus tesoros. Es decir, no había sido para nada violentado por los ladrones de tumbas, y se encontró en esta excavación la tumba de la reina Puabum. En una tumba de carácter monumental, y en Mauricio se encontró intacta. Era del año 2600 a.C. Boli encontró objetos desperdigados por la tumba, casi todos en estado de descomposición, pero utilizó la técnica de Pompeya, es decir, inocular los huecos que había, donde había habido antes un objeto, inocular yeso. Y entonces el yeso rellenaba los huecos y hacía que el objeto se pudiera extraer sin romperse. De esta manera obtuvo maravillosos instrumentos musicales de madera con un toro de oro. Por ejemplo, este objeto lo obtiene con la técnica de Pompeya de inocular yeso en los huecos que estos objetos habían dejado. Es decir, también encontró figuras con incrustaciones de marfil, objetos de oro, un carro, cilindros, sellos y objetos de cristal de roca. Aquí tenemos una exposición de los objetos que ahora vamos a describir pormenorizadamente. Esto es uno de los tocados de la reina Puabum, un maravilloso tocado de oro con estas flores y estas hojas de oro. Además va ataviado con unos bellos collares. Este es otro de los objetos, otro de los tocados de la reina, y este es uno de los trajes que portaba la reina, de esta riqueza, de esta maravilla de armonía y de decoración. Aquí vemos otro tocado de la reina Puabum, uno de los collares de la reina, otro de los collares de la reina, más collares de la reina, collares, alfiletes imperdibles para su cabello, sortijas, pendientes, pulseras, es decir, una inmensidad de joyas que se encontraron en la tumba de esta reina. Bueno, la reina tenía un cortejo. Cerca de la excavación se encontraron 5 cuerpos ataviados con escaso ajuar. Pero al poco espacio, no rato, sino al poco de distancia, se encontraron 10 cuerpos de mujeres bellísimamente ataviadas en 2 hileras que se acompañaban con instrumentos musicales y con objetos de oro y piedras preciosas. Al principio de todas ellas aparecía un arpista tocando una arpa coronada de oro, una arpa de extraordinaria manufactura, con incrustaciones de coralina, lapislacio y nácar, una técnica muy importante en las tierras de Sumeria. Aquí tenemos el arpa maravillosa
con la cabeza de toro, con las incrustaciones de nácar, la cabeza de toro, de la manera frontal, toda ella decorada con incrustaciones de lapislázuli. Bueno, realmente los objetos no se encontraron así, se encontraron de esta forma y se han tenido que ir recomponiendo. Había también huesos de animales y cuerpo de dos caballerizos, un carro de madera con incrustaciones de oro. Había armas, herramientas, vasijas de bronce, oro y plata, de lapislázuli y de alabastro y hasta un tablero de juegos. Aparecieron muchos cadáveres de hombres y mujeres, todos ellos, los hombres fundamentalmente armados y dispuestos en hileras. Se encontró la gran fosa de la muerte de Ur. Esto indica, sin ninguna duda, que, al igual que en Egipto, se hacían sacrificios humanos en Mesopotamia para acompañar las tumbas de los reyes. Estas fosas de la muerte habían sido construidas en las cercanías de la tumba de la reina Puambu. Eran sirvientes que habían pertenecido a su séquito y morían con ellos, como decíamos, como en Egipto. Se cree que estos hombres ejercían el oficio de guardias para impedir que se profanaran las tumbas. La PG 1237 es la más famosa tumba de la muerte. En esta fosa de la muerte, Boley la designó con este número, y se encontraron 74 individuos, 6 de los cuales eran hombres y el resto mujeres. Los hombres estaban fuertemente equipados de armas y además de esto se encontraron objetos extraños. Uno de ellos fue este carnero, que está como subido sobre un matorral. Es un carnero bellamente elaborado, bellamente extraño, que no se sabía muy bien cuál era su cometido y cuál era su significado. Pero lo que hemos de entender es que en estas tumbas reales de Ur habían fosas de la muerte porque los acompañantes de los reyes morían con ellos. Uno de los hallazgos, que él notifica estos hallazgos de una manera muy poco usual. Él hace un telegrama escrito en latín, porque no quiere que se enteren de lo que está encontrando. No quiere que esto se divulgue y vengan ladrones de tumbas a incomodar su trabajo. Una de las cosas maravillosas que se encontró muy cerca de la tumba de la reina fue el estandarte de Ur. Este estandarte es de la época arcaica y fue elaborado con la técnica de taracea, tan importante en las tierras de Sumeria y Akkad. La técnica consiste en incrustar piedras y otros materiales en bandas sucesivas en instrumentos o muebles, incluso en edificios. Hoy se encuentra en el Museo Británico. Yo estuve a verlo hace muchísimos años y estaba en un lugar poco preferente, pero ahora me ha encantado encontrar que cuando te recomiendan 10 cosas que ver en el Museo Británico, una de las cosas que te aconseja es que busques el estandarte de Ur. Fue encontrado en la época de 1923 en una esquina de la tumba de la reina Pumbabum. No se sabe lo que es. Si es la base de un arpa, es una caja de sustancias, es una caja de tabaco, muy clara, no sabe lo que está. Lo que sí que se puede leer con facilidad es su decoración. Son dos caras, la cara de la vida y la cara de la muerte. Recuerdan a los estandartes antiguos de las ciudades sumerias porque conmemoran batallas. En esta que tenemos, por ejemplo, aquí vemos la cara de la guerra, en la cual aparecen los guerreros, el rey, con los prisioneros de la guerra, los guerreros que llevan los prisioneros bajo los carros de la guerra. Cara de la guerra del estandarte de Ur, hecho con taracea. Esto es, por ejemplo, uno de los un detalle de la parte inferior de los carros de combate, maravillosamente hechos, con, veis, incrustaciones de taracea en betún. Se encontró de manera desperdigada, se ha tenido que reconstruir. Realmente decimos que no sabemos de qué se trata. Estas son imágenes también. Vemos la cara de la paz. En la cara de la paz, el rey está con sus súbditos bebiendo, celebrando con los músicos la victoria. En el centro aparecen los porteadores que llevan los animales y los líquidos para el banquete. Y abajo vemos a los prisioneros que cargan con los elementos de la guerra. Aquí vemos al rey que está brindando con sus súbditos. Los súbditos que brindan con el rey, con los típicos
Anunnakis, de los hombres sumerios pelados, que son sacerdotes que acompañan al monarca. Está aquí el monarca, los sacerdotes. Aquí vemos cómo acompañan al monarca. Y aquí vemos a los músicos que están animando la fiesta y la cantante. Esta es la que canta y este es el músico que toca esta especie de arpa. Que fijaros, este instrumento con el toro es lo que hemos visto antes, que se encontró y se recompuso con la técnica de Pompeya. Aquí vemos como el instrumento es como el que nosotros habíamos visto, los taburetes donde se sientan los sacerdotes que acompañan al rey, los prisioneros de la guerra, las dos caras donde aparecen animales, donde aparecen guerreros. Bueno, la tercera dinastía de Ur no les decidió otro estado que abarcara toda Mesopotamia. Ilsin fue hegemónico de Ilsin sobre las demás, pero no estando dentro de ellas todas las demás. Es decir, que la única que consigue un estado es Ur. El resto son ciudades-estado a la manera del primer periodo de la historia de Sumeria. Esto es el fin del renacimiento sumerio. Pues se da a partir del reinado de Lisistar, en la cual empieza a destacar la ciudad de Larsa. En ella tenemos un rey, que es el rey Unumun, que conquistó Elam. ¿Hasta cuándo? Hasta un nuevo rey de una pequeña ciudad, la ciudad de Babilonia, se hace hegemónico y este nuevo rey, Hammurabi, llegó a inaugurar un nuevo periodo, que estudiaremos el próximo día, que es el periodo paleo-babilónico. Muchas gracias y hasta el próximo día.